Abrimos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 8 hacia adelante. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Así enseña la palabra de nuestro Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Gloria al Señor. El día de hoy estaremos estudiando acerca de este tema. Debemos guardar el día de reposo. Debemos guardar el día de reposo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, los que están adelante, atrás, a los costados, allá atrás en línea. Vamos a orar todos juntos. Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, tu palabra, Señor, que dice la Biblia, esta es lámpara a nuestros pies. Queremos que esta lámpara, Señor, nos ilumine en esta noche, Dios mío. Señor, no seamos nosotros, no sea yo, seas tú, Dios mío. Pon, Señor, palabra en mi mente, en mi corazón, en mis labios, unción directa, Señor, para hablar y enseñar a tu pueblo de lo que tú me has enseñado y me has mostrado, Dios mío. Háblanos en esta noche, Dios mío. Invoco bendición sobre cada oído que va a escuchar esta palabra, sobre cada corazón que va a recibir esta semilla. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios da la gloria a Dios. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Debo comenzar diciendo, hermanos, que este mensaje no tiene de ninguna manera la intención de atacar a nadie. No tengo la intención de tirarle piedras a nadie. Yo entiendo y soy muy respetuoso en eso, pues muchas personas sí creen en esto de guardar el día sábado. Gloria al Señor, yo lo voy a enseñar a través de la palabra del Señor ahora. Pero definitivamente no vengo acá con piedras en la mano. Amén. Vengo con palabra de Dios. Amén. Y toda persona que oiga sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. Porque a veces, hermanos, en la vida lo que hacemos nosotros es sentarnos y decir, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón. ¿Quién sabe más? ¿A qué iglesia asistes tú? ¿Cuál es la iglesia más grande que cuál para ver quién está en la razón? Y no funciona así. La única manera que yo entiendo, si está en la Biblia, escrito está. Y si la Biblia dice que no, pues así dice el Señor y eso es lo mejor para nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Acabo de leer en Éxodo capítulo 20, hablando los 10 mandamientos, una porción de ellas en el verso 4, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna en eso, está en el mandamiento. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor Jehová, el Señor, los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Ya lo leí de esto, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces muchas personas piensan que como está hablando aquí que el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra y el séptimo día descansó y lo santificó, entonces de ahí viene el día de reposo. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 1. Vamos a leer muchos versículos bíblicos esta noche, hermanos. Porque si la palabra no nos convence, de nada sirve que el buen orador trate de convencerlos, ¿ok? Así que no queremos un buen orador, queremos palabra de Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación.
Estamos leyendo aquí, hermanos, que aunque Dios reposó en este séptimo día, esto fue una figura, una muestra de lo que iba a ser posteriormente una ley del día de reposo. ¿Okay? Pero no hay ningún registro bíblico, no hay ninguna escritura bíblica, hermanos, amén, definitivamente que se pueda leer, que muestre que el día de reposo existía como una ley o por lo menos una ordenanza, un mandato de Dios desde la creación de Dios hacia adelante. Esto recién comienza después de que Israel, años después, saliera de Egipto y el Señor le diera a Moisés las leyes. Entonces, en el tiempo desde Adán hasta Moisés, no se habla nada en la Escritura de lo que era el día de reposo. Entonces, no era por causa de la creación, y esto lo vamos a ver en un momento más adelante, ¿ok? Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Éxodo 31, 16. Así enseña la palabra de nuestro Señor. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Presta atención en ese punto. ¿Quiénes tenían que guardar el día de reposo? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, este es un pacto que está vigente, no ha terminado, el pacto está vigente, pero para los hijos de Israel, dice la Escritura. Poco más adelante dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ok, escuche bien acá, la palabra del Señor es para la nación de Israel, pacto perpetuo. Okay. Ahora Moisés, hermanos, da en la siguiente escritura que voy a leer en Deuteronomio capítulo 5, Moisés da la razón, la causa, el motivo del por qué el Señor dio la ley del día de reposo a los israelitas. ¿Cuál fue la razón? Y eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 adelante. Dice la palabra del Señor, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. El verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová te sacó, Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Está bien claro aquí, hermanos, que el Señor está diciendo la razón por la cual doy el día de reposo, que te acuerdes que Jehová tu Dios te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Okay? Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo, y por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El Señor, nuestro Dios, no tenía la intención de poner un día de reposo para que la gente se acuerde de la creación. Definitivamente que no, sino para que se acuerden que fueron sacados de la esclavitud y de la liberación, amén, del faraón. Fueron libres del faraón y de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Para continuar este estudio, quiero recordarles, hermano, que el primer día de la semana, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Muchos dicen lunes, no, domingo es el primer día de la semana. ¿Ok? Domingo. Entonces, ¿el séptimo día cuál es? Sábado. Quiero que quede bien importante, eso bien claro. ¿Okay? Entonces, el día de reposo es día sábado, y el día domingo es, amén, el primer día de la semana. Ahora, el día de reposo, y lo quiero dejar bien claro esto, es para la nación de Israel.
¿ok? Es para las naciones. ¿Por qué? ¿Y por qué es pacto perpetuo? Porque Israel no reconoció a Jesucristo. Al desconocerlo a Él, desconocen la gracia. Al desconocer al Señor, definitivamente la sangre de Jesucristo para ellos no tiene valor, porque desconocen el Salvador, ¿ok? Y al desconocer eso, como no tienen gracia, tienen que seguir en la ley. Y como tienen que seguir en la ley, tienen que tener el pacto de la circuncisión y tienen que guardar todos los mandamientos en la ley. ¿Okay? Los mandamientos de la ley. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y damos la gloria a Dios por eso. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La ley es lo que Dios le dio a Moisés, los mandamientos. Okay, además de mandamientos, no son 10, los 10 que se conocen como 10 mandamientos principales, pero había más de 600 mandamientos que Dios dio. Usted puede leer en el Antiguo Testamento, son muchísimos mandamientos. Entonces, la diferencia entre eso es que Israel tiene que seguir esa ley de mandamientos. Nosotros, amén, seguimos ahora, amén, al Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, yo voy a leer algunos textos. Marcos capítulo 16, versículo 9. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y había resucitado después de haber sido muerto, se aparecía constantemente a sus discípulos. Pero lo interesante de esto es que cada vez que Él se aparecía a sus discípulos, no se presentaba el día sábado, el día sagrado, el día que la gente estaban reunidos allá, los judíos se reunían, hacían su celebración en casa porque no podían salir, no podían hacer nada. Entonces era un buen momento para el Señor presentarse a ellos. Pero lea Marcos capítulo 16, verso 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál era este día? Domingo. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es decir, se apareció el domingo. Juan capítulo 20, verso 19. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme agarrar las escrituras también, porque ando con usted ahí. Juan capítulo 20, verso 1 primeramente. Juan 21 dice: el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, ok. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Me voy a ir hasta el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo, el mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. ¿Okay? El Señor no se presentaba en el día sábado, el día de reposo, se presentaba el primer día de la semana. Estoy leyendo palabra del Señor. Me salto al versículo 26 y dice: 8 días después. ¿Cuántos son 8 días después? El siguiente domingo. Ok. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. ¿Por qué he tomado tiempo en esto? Porque era importante entender que los judíos en realidad se comenzaban a reunir el día después del día de reposo. Mucha gente nos dice a nosotros que no deben reunirse los domingos porque es día pagano y qué sé yo, que el día lunes es día pagano. Bueno, todos los días tienen nombres paganos porque así se les puso en el calendario gregoriano que tenemos, ¿verdad? Pero el Señor es Señor de todos los días. Y nosotros no tenemos necesidad de adorar a Dios en un específico día. ¿Ok? Nosotros no adoramos a Dios solo los domingos. Alguien de la gloria a Dios. Amén. Nosotros adoramos a Dios todos los días de la semana. Amén. Todos los días. Ahora nos reunimos los domingos porque es el día que todo el mundo tiene libre, pero si el gobierno cambia, dice, bueno, ahora se va a trabajar el domingo, el día libre va a ser el lunes, pues nos reunimos los lunes. Entonces no somos domingueros, amén, por santificación,
sino porque es un día en que nos reunimos y podíamos reunirnos el martes como nos reunimos en el culto de oración, el miércoles en el estudio bíblico, amén, el viernes en los cultos de damas, caballeros jóvenes y todos los días en las madrugadas orando. Entonces no tenemos un día específico, gloria al Señor. Pero los judíos sí comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. Pablo escribió de esta manera. 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, oiga bien, aunque yo no esté sujeto a la ley, dijo Pablo. Quiero que preste atención a cada escritura que vamos a leer, es importante. Pablo está diciendo, para los judíos soy judío porque ellos están bajo la ley, pero Pablo está diciendo, yo no estoy sujeto a la ley. Dice, pero estoy como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre la ley dada a Moisés a la ley de Cristo. Y dice, yo no estoy ahora bajo la ley. Y eso es impactante. Hechos capítulo 18, versículos 4 hacia adelante, dice la palabra del Señor. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a griegos y a judíos, porque en la sinagoga se reunían los judíos en el día de reposo. Y dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Quédese un momento ahí. ¿Qué es lo que hacía Pablo en las sinagogas? Él hablaba de que Jesús era el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando. Ese era el mensaje de Pablo a los judíos. ¿Okay? En el siguiente verso, el verso 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y Pablo dijo esto, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo está predicando a los judíos, dice, pero desde ahora yo me voy para los, donde están los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, el mensaje de Pablo cuando iba a predicar a los judíos, ¿cuál era? Ellos oían el mensaje, creían el mensaje y eran bautizados. El mensaje central de Pablo era salvación a través de Jesucristo por medio del bautismo. Este era el mensaje de Pablo. Ahora, Pablo dijo un versículo antes acá, desde ahora me iré a los gentiles. A partir de esa voz que dijo Pablo, me voy donde los gentiles, nunca más Pablo habló del día de reposo. Y ustedes pueden ver en las escrituras. Entonces, cuando habló con los judíos, él habló de lo que era el bautismo, porque oían, creían y eran bautizados. Pero después se fue a los gentiles y no hubo palabra de Pablo que diga, ¿sabe qué? Tienen ustedes que obedecer la ley de Moisés, tienen que respetar el día sábado. Pablo no hizo eso. Colosenses capítulo 2, versículo 8 hacia adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, oiga bien, este mensaje a la iglesia en Colosas, amén, los colosenses, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Aquí está en el versículo 8, es Cristo. En Cristo está todo lo que es la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Cristo. Y ahora dice, vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Hasta ahí, ¿cuántos creen eso?
Ok, pero lee el siguiente texto. Y dice en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Es decir, hay una circuncisión de Cristo ya no hecha a mano como la circuncisión de los judíos, sino una circuncisión del corazón. Ok, no hecha a mano. Y dice la Escritura, hermanos, aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El verso 12. ¿Cuál es este tipo de circuncisión? Sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuál es el mensaje central acá? Sepultados en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, oiga bien, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Estos eran gentiles, no tenían la circuncisión hecha de mano, ¿verdad? Por eso les dice, ustedes están en pecados y en la incircuncisión de la carne. Son incircuncisos, no eran judíos. Pero en el verso 14 dice, anulando, esto es lo que hizo Cristo en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El día de reposo, hermanos, fue abolido en la cruz, quitándola de en medio, dice la Escritura. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16, por tanto, oiga bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Alguien da la gloria al nombre del Señor. ¿Por qué dicen comida? Porque los judíos tenían prohibición de comer animal con pezuña. Y eso fue quitado en la cruz. Entonces, miramos nosotros, dice, nadie te juzga en la comida, en bebida. No está hablando de alcohol para los que están queriendo interpretar a su manera. ¿Ok? Pero nadie te juzgue en los días de fiesta, luna nueva o los días de reposo. La palabra importante aquí para un judío, cuando le dicen nadie te juzgue en lo que es el día de reposo. ¡Wow! Estás quitando el día de reposo a un lado. No le estoy quitando yo. Jesucristo lo puso en la cruz del Calvario. Amén. Y me encanta este texto, hermano. Dice, eso es sombra de lo que va a venir. En otras palabras, solamente una señal de lo que viene por delante. Pero el cuerpo es más importante que la sombra. Y el cuerpo es Cristo. Estoy leyendo palabra de Dios. El cuerpo es Cristo. ¿Cómo puedo yo vivir en la sombra si tengo el cuerpo? Vamos a ser honestos. Usted tiene una pareja aquí, un matrimonio, ¿verdad? Y dice, abrace a su esposa. Y el hombre se tira al suelo y abraza la sombra. ¿Para qué quieres abrazar la sombra? Tu esposa está ahí. ¿Qué es más importante, el cuerpo o la sombra? Cristo es más importante que la sombra. Aleluya, todo era una sombra, Jesucristo es el cuerpo, aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Estamos empezando todavía, vamos a leer mucha Biblia. La Biblia nos abre los ojos. Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios.
El sábado, los animales inmundos de ese tiempo, dice, si usted quiere hacerlo, ¿verdad? O no lo quiere hacer, it's okay. Dice, no es que si no lo haces te vas a morir, que el Señor te va a condenar. No, si eres judío, debes cumplir la ley. Si hay algún judío escuchando, tiene dos opciones, amigo judío. Amén. Conocer y reconocer a Jesucristo como el Dios que vino y se manifestó en carne, aceptar su vida, su muerte y su resurrección, amén, y entender que por su llaga fuimos sanados y por su sangre recibimos el perdón de pecados. Amén. Entonces, para usted, amigo judío, hebreo, israelita, hay esperanza. No necesita quedarse en el judaísmo como una religión, una fe. Usted puede pasar al cristianismo, porque Jesucristo lo primero que hizo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero usted que es judío puede recibir este mensaje y decir, esto es verdad, Jesucristo realmente es el Señor. Sea bautizado en el nombre de Jesús, será lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, de pronto el judío dice, es que yo no acepto ese mensaje, Jesucristo es falso, no existe, o existió pero era un profeta o un buen hombre, lo que sea. La segunda opción suya, se queda judío, tiene que obedecer la ley. Pero no lo que le conviene, sino toda la ley. ¿Ok? Toda la ley. ¿Y quién obedeció toda la ley? Nadie, ni usted tampoco. ¿Ok? Mejor pase de la ley a la bendición de la gracia. Y le voy a leer varios textos para esto además. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 8 hasta el 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y Pablo dice aquí a la iglesia en Galacia, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque traigo un mensaje que te saca de la esclavitud. Y ahora, después de que tienes a Jesucristo, volver a esclavizarte y volver a los rudimentos de antes, amén, rudimentos pobres y débiles, y volver a esclavizarte. Pablo está diciendo esto. ¿Quieres volver a la esclavitud? Ya Jesucristo te dio libertad en esto. No necesitas la esclavitud de la ley cuando tienes la bendición de la gracia. Y nosotros tenemos la bendición de la gracia. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios quisiera que nosotros seamos obedientes al día sábado, y lo dice en la Biblia, todos obedecemos. Pero he leído textos, hermano. Los discípulos se reunían el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, otra vez le hago la pregunta, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces se reunían el domingo, hermanos. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo espero ser un poquito más corto que Pablo el día de hoy, para que usted no se caiga de la ventana como Eutico que cayó. Se durmió en el mensaje de Pablo. Cuando veo alguna vez que alguien se duerme acá, digo, bueno, el mensaje de Pablo se le durmieron también, pues bueno. Pero espero que no se duerma, gloria al Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 16, verso 1. 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Ahora está hablando la iglesia en Corinto. Verso 2, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según lo haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo agarraban ellos las ofrendas? El domingo. ¿Okay? Otra vez, día de reposo
no fue dado a la iglesia, amén, es para la nación de Israel, israelitas, judíos, no a la iglesia. Amén. Vamos a ir a Éxodo capítulo 31. Y voy a leer varios textos aquí. Éxodo 31, verso 12. Mire lo que dice el Señor. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo a los hijos de Israel: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Oiga bien, usted que cree en el día de reposo y que está ahí ya escribiendo cosas que estamos en lo falso. Oiga bien, si usted quiere obedecer el día de reposo, lea esta escritura. Dice: el que profane el día de reposo morirá. ¿Usted cumple toda la ley o esta ley le va a caer a usted? ¿Ok? Porque no podemos nosotros, y esto es muy serio, hermano, no podemos decir: sí, es que hasta aquí yo entiendo y hasta aquí, pero Dios me va a perdonar. No, si estás en la ley, pues vive en la ley. Si quieres obedecer la ley, vive bajo la completa ley. No uses la ley cuando te conviene y la gracia cuando te convenga. ¿Ok? Aquí dice la palabra y está bien claro: de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Cualquier cosa, cualquier obra que haga una persona en el día de reposo, el Señor lo va a cortar de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Ciertamente, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Parece que estoy leyendo el mismo texto, pero son varios diferentes. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Me voy a Éxodo capítulo 16. Voy a leer versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el 6º día. En el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Quiere obedecer la ley, quiere obedecer, amigo, el día de reposo. Los que creen en el día de reposo, sabatistas, etcétera, adventistas y varios otros, judío mesiánicos, dice: el sábado es nuestro día. Obedezca esta ley. Nadie debe salir. Si usted salió el sábado pasado o hizo algo en su casa, o prendió la hornilla para cocinar o calentarse algo, usted está perdido. Según la palabra, no según yo. Aquí dice: nadie salga. Éxodo capítulo 35, el versículo 3, Éxodo 35. El versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, no encienda su cocina, su microwave, su estufa, no haga nada. Y si usted puso agua para poner su café en la cafetera o en el microwave y usted cree en el día sábado, está en pecado. Esto es lo que dice la Biblia. La ley del día de reposo, eso es lo que significaba. No podemos ahora decir: yo guardo el día de reposo, pero no tan estricto como ellos. No, señor. Como dice la Biblia que es el día de reposo, así tiene que guardarlo. Amén, si usted quiere continuar en la ley. Amén. Amén. Aleluya. Oiga bien este texto. Números 15:32. Esto es Biblia. Esto no es que la Iglesia Pentecostal Unida dice esto, es que el mundo pentecostal cree esto, es que el pastor Mendizábal se le ocurrió esto. No, diga: el pastor Mendizábal leyó la Biblia y está en su Biblia. Ok, esto está en su Biblia.
Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice Dios en su palabra. Estoy leyendo Números capítulo 15, verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová le dijo a Moisés, voy a repetir esta parte, y Jehová dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Vamos a ser honestos, ¿qué gran pecado hizo este hombre? Tenía hambre o tenía frío o algo, fue afuera y recogió leña. Y vinieron todo el pueblo, lo sacaron allá adelante y delante de todos lo apedrearon hasta que muera. Oiga, pero de haber agarrado un poquito de madera me vas a matar, tú estás en peores pecados. No importa eso. El Señor dijo, no haces nada en el día de reposo y no debes hacer nada en el día de reposo. Usted, amigo que cree en el día de reposo, lee estos textos, obedézcalos o salte a la gracia del Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio según Mateo capítulo 12. Ahora mire, voy a comparar esta escritura con la que acabo de leer en Números 15. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora es otra historia. Porque en Números capítulo 15 leí que salieron ahí y vieron un hombre recogiendo leña. Ahora Jesús está caminando por ahí. Sus propios discípulos están levantando, según dice la palabra del Señor aquí, arrancando espigas y a comer en el día de reposo. Entonces, si la ley de Moisés estaba lo mismo, si Jesucristo estaba con la ley de Moisés, la condenación era la misma. Aquel hombre lo apedrearon y aunque sean mis discípulos, vamos a apedrearlos. Porque es la ley. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Viéndolo los fariseos, le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús les dice, Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso dijo Jesús. Uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. El Señor está diciendo, ¿sabes una cosa? Yo quiero misericordia, ya no sacrificio. Y en el siguiente texto dice, el verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oh, alguien da la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Jesús es Señor aún del día de reposo. Abra sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2. ¿Ok? Otra vez, los cristianos no estamos obligados a cumplir el día de reposo. No es necesario. Amén. Y voy a leer en la Biblia. No estamos viviendo bajo la ley, hermanos. Estamos en la gracia. Y la gracia es superior a la ley. Y Jesucristo es el que trajo la gracia. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 2, 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Aquí Pablo le está demandando a Pedro que quería que los gentiles se vuelvan judíos. Y eso está pasando en muchas iglesias ahora, o congregaciones, que quieren a los cristianos judaizarlos, volverlos judío-mesiánicos. Y aquí Pablo está peleando con Pedro: ¿por qué quieres hacer que los gentiles se judaicen? El verso 15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga, mi hermano y amigo que esté escuchando, esto es Biblia. Amén. El hombre no es justificado por las obras de la ley. No importa cuánta obra de la ley haga, no se justifica por eso. La justificación viene por la fe en Jesucristo. Estoy leyendo la Escritura. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque, dice la Biblia, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez, ¿quiere ser justificado? No agarre la ley, porque según la Biblia, por las obras de la ley, nadie, significa nadie, será justificado. Me voy a Gálatas capítulo 2, verso 19. Porque yo, este es el apóstol Pablo, dice: yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: mira, eso de la ley ya no funciona. Ahora hay Jesucristo aquí. Amén. Dice el Hijo de Dios: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:21. Lea bien, abra los oídos, abra los ojos espirituales y abra su corazón. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la ley es vigente y necesaria, Pablo dice: pues entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Vamos a tener el Cordero de Dios en el sacrificio más cruel que hubo en la humanidad, en la cruz del Calvario, para que después de eso sigamos viviendo bajo la ley, los rudimentos de la ley. No, Señor. Pablo está diciéndolo acá: pero ¿para qué? Si fuera así, por demás entonces murió Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Lo que está mencionando aquí: hey Gálatas, ¿cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Recibiste por la ley? No, claro que por supuesto que no. ¿De dónde lo recibiste? Por la fe. Hermano, hay una diferencia entre las tablas de la ley hechas en piedra a las tablas de la ley que el Señor pone en nuestros corazones, en un nuevo pacto por la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dele alabanzas al Señor. Ok. ¿Dónde estamos? Gálatas capítulo 3. Váyase al verso 11. Gálatas 3:11. Oiga bien lo que dice la Escritura: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la ley, por la fe, vivirá. El verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió
de la maldición de la ley. Dios mío. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Si no hubiera sido por la muerte de Jesucristo, su venida a este mundo, ahorita estaríamos todos nosotros aquí hablando de la ley. Todos los varones por la circuncisión. Sábado, todos encerrados, no se hace nada desde el amanecer del día viernes hasta desde el atardecer del día viernes al atardecer del día sábado. ¿Por qué? Porque la ley estaría vigente. Y ni siquiera nosotros habríamos entrado en eso, porque eso era para los judíos. Salvación vino para nosotros por Jesucristo. Y aquí la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, no siendo judíos, participamos la bendición de Abraham sin entrar en la ley, sino viviendo en la gracia. ¿Por qué? Por Jesucristo, quien nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y ahí está la respuesta en la misma Biblia. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Oiga bien, ¿sabe qué está diciendo la Biblia? La ley, ¿verdad? Era aquí, estoy leyendo, fue añadida para mostrarle al hombre su pecado por las transgresiones. ¿Hasta qué? ¿No es cierto? ¿Hasta qué? Quiere decir, ahí termina. La ley era hasta que, amén, venga la simiente de quien fue hecha la promesa, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor llegó, ya no necesitamos volver a los rudimentos de atrás, no necesitamos esclavizarnos de nuevo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame en su Biblia, Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes de que venga la fe, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Es Jesús. Amén. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo la esclavitud de la ley. Dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, ¿cuántos bautizados hay aquí? Bautizados en Cristo Jesús. Está hablando de la ley, porque todo lo que antecede está hablando de la ley. ¿Y qué sigue adelante? Dice, espérate, eso de la ley es ya pasado. Los que están bautizados en Cristo Jesús están bautizados, amén, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo? Dije, ¿cuántos son de Cristo? Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham somos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Entendió eso o no? Vino Cristo bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley, para sacarlos de la ley a los que están en la ley, para redimirlos. ¿Para qué vino Cristo? Para quitarnos de la ley y ponernos en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios, en el tiempo de la iglesia, el mejor tiempo que estamos viviendo, hermanos. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Y si hijos, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Me voy a ir al capítulo 5 del libro de Gálatas. Gloria al Señor. Amén. No pido disculpas por leer tanto versículo. No pido disculpas. Me disculparía si hablaría 1 hora y habría lanzado 2 versículos por allá. Entonces, discúlpeme, hermano, no tenía Biblia, tuve que hacer lo que pude. Pero no pido disculpas, hay demasiada Biblia. Amén, para demasiada revelación. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Vuelvo con ustedes, amigos, que seguramente estarán ahí algunos poniendo la crítica. Oh, esto está mal, esto está mal. Ok, lea la Biblia, obedézcala. Amén, aquí dice, si usted, amén, obedece la ley, debe circuncidarse. Punto número 1 y 2, está obligado a guardar toda la ley. That's it. Gálatas 5:3. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si te agarras con la ley, perdiste la gracia. Yo me agarro de la gracia, amén, y la ley, la esclavitud queda atrás, y me quedo con el Señor Jesucristo. Alguien de la gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos capítulo 6. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, más claro, no estáis bajo la ley. Hermanos míos aquí presentes o los que están allá escuchando, no estamos bajo la ley. No necesitamos obedecer la ley. No necesitamos obedecer el día sábado, día de reposo. No. Ahora hay gente y hay grupos fuertes que se están levantando ahora, que llegan a las iglesias y dicen, ¿sabe qué? No le diga nada a su pastor, pero véngase a nuestros cultos aquí los sábados, tenemos culto, le enseñamos hebreo, le enseñamos danza hebrea, le vamos a enseñar algo mejor y bla, 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 bla. Y poco a poco lo quieren sacar de la gracia y colocar otra vez en la ley. Y yo le digo, ¿volver a la esclavitud? No, para nada. A ver, ¿volver a los viejos rudimentos de atrás? No. Porque si te agarras de la ley, si te justificas por la ley de Cristo, te desligasteis, soltaste a Cristo, ya lo he leído. Yo me agarro de Jesucristo. Aleluya. Y la ley no es para la iglesia. Alguien de la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros adoramos a Dios lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. 24 horas. Tenemos una red de oración 24/7. No dice sábado, fin de semana, no, 24/7. Somos pentecostales 24/7. Amén, 365 días al año y en el año bisiesto 366.
Amén. Somos pentecostales de la cabeza a los pies. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Dele toda la gloria al que se lo merece. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban todos unánimes, juntos. La Biblia dice de repente, eso quiere decir un momento, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban en Jerusalén, en un aposento alto, esperando la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Recibiréis poder, según Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo les dio mandamiento: vayan y esperen la promesa del Padre. Ellos están orando aquí, ahí están reunidos todos los apóstoles. Está María, la madre del Señor Jesús, lea Hechos capítulo 1, verso 13. Ahí están todos los nombres de los apóstoles reunidos. María, la madre de Jesús, está ahí también. Necesitaba ella también el Espíritu Santo y ser bautizada en el nombre de Jesús. Ok, y todo eso. Y ahí, hermano, cuando están orando y orando, el Espíritu Santo cae. El Señor tiene el deseo de inaugurar su iglesia. El Señor le había dicho a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versos 16 al 18. Aquí voy a levantar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta iglesia que voy a levantar. Y ahora el Señor está levantando esa iglesia, su iglesia. Óigame bien, ahora muchos se dicen ser iglesia. El Señor tiene su iglesia. Yo voy a la farmacia porque me dieron una medicina, y me dice: su medicina cuesta $75, pero hay un medicamento genérico, le cuesta $15. ¿Y cuál es la diferencia? No, pues este es el original. Tenemos uno que es copia, pero lo mismo. ¿Sabe qué? Yo no tengo una iglesia copia de nadie. Amén. No tenemos un evangelio copiado de nadie. Aleluya. Tenemos lo original, la iglesia original del Señor. Alguien da la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y la iglesia comenzó con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y aquí está la escritura. Si usted lee bien todo esto, hermano, entonces los que moraban en Jerusalén, judíos, varones piadosos, gente de todos lugares, la gente curiosos, ¿qué pasó? Y Pedro se levanta. Hechos capítulo 2, verso 14. Pedro entonces, poniéndose en pie, aleluya, dice la Biblia, hermanos, aquí con los 11, no estaba solo, alzó la voz y les dijo: varones judíos, varones judíos, varones judíos, los que obedecen el sábado, y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras, y esto sea notorio: estos no están ebrios como vosotros suponéis. Es la hora tercera del día, 9 de la mañana en nuestro horario. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Y empieza a predicarles. Y en esa predicación que da Pedro a los judíos, en el verso 36, Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Mensaje a los judíos: toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor. No es una segunda porción de Señor, no es una parte de un Señor, es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Y aquí Pedro está predicando eso y les dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Dios y Él es el Mesías. Él es Dios manifestado en carne. Al oír esto, se compungieron de corazón.
los judíos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, claro, Pedro judío, mensaje a los judíos. Pedro se levanta y predica: bueno, lo que tienen que hacer, obedezcan la ley y respeten el día sábado. Ese era un mensaje lógico de un judío a un pueblo judío. Pero Pedro no usó esas palabras. Cuando le preguntaron a Pedro los judíos: ¿qué hacemos?, no apareció la ley, apareció la gracia. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no dio el mensaje: obedece la ley, guarda el sábado. No, Señor. Pedro dio el mensaje clarísimo, el mensaje real, el mensaje apostólico: arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús, porque si estás agarrado en la ley te vas a quedar fuera de la gracia. Pero si estás bautizado en Cristo, estás revestido de Cristo. Ya lo he leído. Amén. Entonces bautízate en el nombre de Jesucristo. Así Dios te va a perdonar tus pecados. Y dice: y porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí dice: recibieron su palabra. Se añadieron como 3,000 personas en aquel día. Ahora, hermano mío, para terminar esto, gloria al Señor, póngase de pie. Para cerrar esto, yo quiero decirle, mi hermano, la ley que Dios le dio a Moisés está vigente, dice la Biblia, para la nación de Israel. ¿Por qué? Ya lo dije, en un resumen, los que llegaron tarde. Porque Israel no conoció al Señor. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le conocieron, no entendieron quién era Él. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Jesús es su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia, por la misericordia del Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿debemos de guardar el sábado, parte de la ley? No. No. ¿Debemos guardar el domingo como día específico? No. Nosotros guardamos los 7 días para Dios. Somos hijos de Dios todo el tiempo. Alabamos a Dios en la mañana, alabamos a Dios en la tarde, alabamos a Dios en la madrugada. Gloria al Señor, exaltamos el nombre del Señor. Oh, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Te voy a hacer una pregunta para que nos vayamos. ¿Qué es mejor, la ley o la gracia? Aleluya. Ya iba, si usted respondía diferente, ya iba a decir como Pablo: me temo que he trabajado en vano. Después de tanto sacrificio, de tanto amor, de tanta misericordia, mira, vamos a volver otra vez allá a la ley. Vamos a volver al día sábado. No vamos a comer otra vez el animalito el cerdo y todo esto. No, hay grupos que están trabajando en eso. Ahora mira, sal de la iglesia. Vamos a ser medio judíos, medio cristianos. Amén. No, Señor. Nosotros no somos medio judíos ni medio cristianos. Son 100% cristianos. Seguidores de Jesucristo. Aleluya. Amén. Alguien le preguntó al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nunca se olvide que el nombre del Señor es Jesús. Levante sus manos al Señor, dele gracias a Dios. Bajo un espíritu de revelación en este momento, adoremos al Señor. Dígale: Dios mío, te doy gracias
Gracias, 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 Señor, que nos has permitido a nosotros vivir en este tiempo de la gracia, el tiempo de la bondad, el tiempo de la misericordia. Gracias, Señor, que podemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, recibir la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, ser tu iglesia, Dios mío. Aleluya, te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, porque ya no tenemos la ley, Señor, que prácticamente condenó al hombre, pero tenemos la gracia, la fe, Señor, que justificó al pueblo de Dios. Gracias, Señor, por hacernos tu pueblo. No somos merecedores, pero por tu gracia, Señor. No somos dignos, Señor, pero por tu misericordia estamos aquí, Señor. No por lo que hacemos, pero por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y toda la alabanza. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Él se lo merece.